nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, donde tu iglesia local se reúne para alabar, glorificar tu santo nombre, para estudiar tu palabra y para estar atentos, Señor, a ese mensaje que tienes para nosotros. Padre Celestial, te pido que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros, en nuestras mentes, que podamos entender, Señor, tu palabra, pero sobre todo, que esté obrando en nuestros corazones, para poder atesorarla y poner en práctica lo que tú nos quieres decir esta tarde. Te pedimos que seas propicio a tu iglesia. Sabemos que hay hermanos y hermanas pasando por diferentes problemas, necesidades. Que tu mano poderosa esté con ellos y que tu presencia, Señor, les acompañe. Te pedimos también por aquellos amigos y amigas que nos visitan y que nos miran a través, Señor, de estos medios sociales, que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones y que ellos puedan venir a los pies de tu Hijo buscando salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Alguien dijo, estamos aquí los que debíamos de estar. No estamos por un accidente, estamos porque Dios puso en tu corazón el estar aquí. Amén. Y le damos gracias a Dios por la manera como Él obra en nosotros y a través de nosotros. Le damos gracias a Dios porque a pesar de los diferentes problemas y dificultades que estamos viviendo, como hemos venido enseñando, su Santo Espíritu mora en nosotros y nos acompaña. Y nos da de su gracia para poder seguir avanzando, para poder servir a nuestro Señor, para que podamos ser esas luminarias en este mundo que vive en tiniebla y que estas personas puedan escuchar y ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios porque Él nos llamó, porque Él nos rescató, porque Él nos ha dado vida y vida eterna, vida abundante. Y le damos gracias a Dios, mis hermanos, porque servir a Dios es un privilegio. Amén. Continuamos con el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y si ustedes miraron este video, hay una parte donde dice, y Pablo trae el Evangelio y lo analiza de diferentes ángulos para refutar, ¿verdad?, aquellos errores, aquellas malas enseñanzas. Dios, mi amigo, quiere darte una nueva oportunidad. Dios es un especialista. Él quiere darte un nuevo comienzo. Él quiere darte vida y vida eterna. Vamos a estudiar ahora, continuamos en este estudio de la salvación a través de la fe en el capítulo 9 y vamos a poner especial atención los versículos 17 y 18 que el hermano Ariel ha dado lectura. Si ustedes recordarán, ¿cuál es el tema que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en este capítulo 9? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es ese argumento que él está haciendo aquí en este capítulo? ¿Acaso él está hablando de cómo las personas son salvas? ¿Ustedes recuerdan? ¿Se acuerdan ustedes por qué no todos los judíos vienen a Cristo? ¿Verdad? Ese es el tema que él está aquí enseñándonos. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Será eso? Por supuesto que sí. ¿Ha fallado Dios a su pacto? Por supuesto que no, ¿verdad? Y estos son los temas o el tema principal que el apóstol Pablo nos enseña. Pero también enseñamos, mi hermano, acerca de la soberanía de Dios. Si ustedes recuerdan, 2 semanas atrás, hablamos de que Dios, el autor, el creador, dueño y sustentador de la creación, tiene toda la autoridad y el derecho para establecer todas las reglas de juego que rigen su creación, ¿verdad? Él es el Dios soberano.
Así que nosotros no podemos altercar con Dios. Él es nuestro creador. Dijimos que, por ejemplo, Él ha establecido esta regla de cómo encontrar salvación, cómo obtener esa salvación, cómo obtener vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice que solamente a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que, por ejemplo, a quién y a quién no usar para llevar a cabo sus propósitos, sus planes. Dios tiene propósitos, tiene planes para con la humanidad, para con esta iglesia. Y Dios, Él tiene todo el derecho de usar diferentes personas, ¿verdad? Porque Él es el creador, Él nos conoce, Él nos ha hecho. Amén. Por ejemplo, ¿a quién y a quién no revelar su gloria, revelar su naturaleza, su sabiduría y sus planes? Dios tiene todo el derecho. A través de toda la historia, Él ha usado diferentes hombres. Él se ha revelado a diferentes hombres, de diferentes maneras. Amén. Por ejemplo, dijimos, Él tiene todo el derecho, hermanos, de usar las circunstancias, de utilizar los métodos y los tiempos para ejecutar precisamente esos planes y esos planes y proyectos y propósitos que Él tiene para con la humanidad, para con su iglesia, para con este mundo, ¿verdad? Así que nada ni nadie va a impedir, mi hermano, que los propósitos, los planes de Dios se cumplan. Dios es soberano. Él es el que va a utilizar. Él usará, mis hermanos, todos los medios, todas las circunstancias. Él va a utilizar instrumentos de bien y aún instrumentos del mal. Él va a usar, mi hermano, nuestra obediencia y aún nuestra desobediencia para llevar a cabo esos planes y propósitos que Él tiene. Así que servir al Señor es un privilegio. Amén. La semana pasada dijimos que Israel, este pueblo, el pueblo de Dios, recibió la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué recibió Israel misericordia? Porque Dios quiso ser misericordioso con ellos. Nosotros estudiamos en el libro de los Éxodos, del libro del Éxodo, que ellos merecían condenación, que ellos merecían, mi hermano, el castigo, ellos merecían el juicio. Pero Dios, que es un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades, derramó su misericordia sobre este pueblo, ¿verdad? Y hablamos que Él derramó estas misericordias sobre este pueblo, no para condenación eterna, ¿verdad? Sino por un pecado específico que ellos cometieron contra Dios. Y ese pecado específico, ¿recuerdan cuál fue? La idolatría. Pero Dios derramó misericordia sobre su pueblo. Pero también dijimos que Dios derramó misericordia sobre su pueblo por amor a su siervo Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de el poder que hay en la oración de intersección? Amén. Dios le dice a Moisés, he hallado gracia en ti, ¿verdad? Pero también, porque nuestro Dios es un Dios fiel a sus pactos. Israel era su pueblo. Este pueblo de quien vendría el Mesías y todas las naciones, mi hermano, serían benditas a través del Mesías, ¿verdad? Si nosotros recordamos toda esta generación que recibió misericordia, murió en el desierto, ¿verdad? Pero de esa generación se levantó una nueva generación. Y a través de esa nueva generación, la línea de este pueblo continuó hasta que el Mesías vino a este mundo. Amén. Y aquí me hace recordar lo que mi hermano Ariel mencionó acerca de las generaciones. Qué hermoso, ¿no? A pesar de una generación que desobedeció a Dios, vino una nueva generación.
Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros, los padres? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí como ciudadanos de esta sociedad? Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, dedicando nuestras vidas para levantar una nueva generación temerosa de nuestro Dios. Es el deseo de mi corazón, que todos estemos trabajando en esa dirección. Amén. Amén. Y el punto, mi hermano, es claro. Dios no es injusto si tiene misericordia de los hombres, ¿verdad? Dios no es injusto si trae juicio al hombre por su pecado. Los hombres no merecemos misericordia. Lo que nosotros merecemos es juicio y castigo. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y Él derrama su misericordia. Amén. Y esto trajo a mi mente, mi hermano, lo que el mismo apóstol Pablo más adelante concluye este tema en Romanos capítulo 11, versículo 32. Mira lo que él dice al final del 9 que estamos estudiando, el 10 y el 11. Mira cómo él termina. Dice, porque Dios sujetó, dice, a todos, judíos y en desobediencia. Él sujetó a toda la humanidad, mi hermano, en desobediencia. ¿Para tener qué? ¿Misericordia de quién? ¿De un grupo especial nada más? De todos, hermano. Y esa es la manera como el apóstol termina. Sujetó a todos para que todos puedan recibir misericordia. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por tanto, mi hermano, escúcheme bien, cuando Dios detiene el castigo al injusto, no es injusto, es un Dios misericordioso, clemente y compasivo. Amén. Y cuando Dios trae castigo al injusto, no arrepentido, nuestro Dios no es injusto, es un juez. Él es el Dios soberano. Él ha establecido las reglas del juego. ¿Cómo encontrar salvación? Solo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, muy sublime, hermanos. Escúcheme bien. Que su misericordia siempre tiene un objetivo, y ese objetivo es darnos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Su misericordia, escúcheme bien, nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Me alegro que el apóstol Pablo, el tema central de toda la carta realmente es eso. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad, una nueva vida. Y ese nuevo comienzo, y esa nueva vida, y esa nueva oportunidad se encuentra solo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A pesar de conocer nuestro Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Duros de cerviz, rebeldes. Escúcheme bien. A pesar de eso, nuestro Dios es paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan, procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta ustedes? Que todos, toda la humanidad, no solamente un grupo de personas, ¿verdad? Y aquí está la clave, mi hermano. Nuestro Dios, mi amigo, Él está esperando por nosotros. Y sabes qué, escúchame bien, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Seguir en nuestra manera de vivir. Yo sé lo que tengo que hacer. No necesito de Dios. O en fe,
venir a Él y buscar salvación en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la decisión que tenemos que hacer, tú y yo. Nuestro Dios, Él no ha creado, mi amigo, robots, mi hermano. Él nos ha dado un libre albedrío. Tú y yo tenemos que tomar esta decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo rechazarás o por fe lo recibirás como el Salvador de tu vida? Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo muy hermoso. Si bien es cierto, nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios paciente. Escúchame bien, mi amigo. El ser paciente, el ser misericordioso, no es una marca, un signo de debilidad. No significa que Dios no existe. Dios es paciente. ¿Sabes por qué? Porque Él está esperando por ti. Pero ¿sabes qué? Un día, esa puerta, ¿se acuerdan ustedes? De Noé y el arca, el diluvio y la destrucción. 120 años nuestro Dios usando a este hombre, Noé, para predicar su evangelio. 120 años, siendo paciente, dando oportunidad tras oportunidad. Pero llegó un día y esa puerta se cerró. Es el deseo de mi corazón que tú puedas venir pidiendo y buscando misericordia de nuestro Dios. Amén. Amén. Y es aquí cuando el apóstol, mi hermano, trae a su memoria la historia de Faraón. ¿Se acuerdan la semana pasada? El apóstol Pablo trae a su memoria la manera como Dios había obrado con su pueblo y con Moisés. Ahora hace lo mismo. Trae a su memoria lo que sucedió con este Faraón, ¿verdad? El apóstol Pablo, un erudito, conocedor de la palabra de Dios, de la ley. Él trae y nos presenta. Mira lo que nos dice en el versículo 17. Él dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ve, Pastor Julio, aquí está. Dios creó a Faraón para endurecerlo. Pero nuevamente, de la misma manera que hicimos la semana pasada, tenemos que ir y revisar el contexto. ¿Por qué es que el apóstol está mencionando aquí a Faraón, verdad? Y la Escritura dice que Dios levantó a Faraón. Y levantó, mi hermano, significa que Dios, conociendo el corazón de este Faraón en particular, Dios permitió que este Faraón en particular, en el tiempo de Dios, bajo las circunstancias en las que su pueblo estaba viviendo, apareciera este Faraón en la escena de la historia del mundo. Eso es lo que está pasando. Había muchos faraones a través de estos 400 años de la historia de esclavitud del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero llegó el momento. Y esto trae a mi mente lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas. Por supuesto, la ilustración tiene una connotación diferente, pero el principio es el mismo. Dios, mi hermano, está obrando, Él está permitiendo las circunstancias y usando esas circunstancias, el tiempo y las personas para llevar a cabo sus propósitos, sus planes.
Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios detrás de la escena, obrando las cosas. Llegó el tiempo preciso, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y de la misma manera, mi hermano, Dios, mirando las circunstancias de su pueblo, el tiempo correcto y el instrumento correcto, Faraón, Dios lo levanta, ¿verdad? Amén. Nuestro Dios es un Dios soberano. Él utiliza, hermano, lo bueno y lo malo. Nada ni nadie va a impedir los planes y los propósitos de nuestro Dios. Dios tiene un tiempo. Nuestro Dios permite las circunstancias. Dios permite aún el pecado y la maldad de las personas. Y permite que aparezcan y que se levanten personas, instrumentos que Él va a usar para llevar a cabo sus propósitos. Como mencioné, hubieron muchos faraones, pero ¿sabes qué? Ninguno obstinado como este faraón, ninguno cabeza dura como este faraón. Este era el que él necesitaba. Dios no lo creó cabeza dura, ¿verdad? Él ya era cabeza dura. Lo que hizo Dios es utilizar la obstinación y la cabeza dura de este faraón. Amén. Este faraón sería el instrumento preciso, mi hermano, que Dios usara para demostrar su poder, no solamente a los egipcios de aquel entonces, sino también a toda la humanidad. Porque todos nosotros sabemos de este faraón. Porque todos nosotros a través de la palabra de Dios y a través de la historia sabemos las grandes maravillas que Dios hizo, precisamente usando a cabeza dura de faraón. Amén. Pero aquí hay algo que tenemos que recordar, mi hermano. Debemos recordar lo que la Biblia nos enseña. Mira lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es el que permite, ¿verdad? Así que tú y yo somos llamados a sujetarnos a esas autoridades. El hermano Frank trajo una bonita reflexión y un bonito testimonio este viernes de oración. Se perdieron algo muy grande. Así que si usted no vino al servicio de oración, yo le animo, hermano. Dios está orando tremendamente aquí en este lugar. Él está usando muchas personas, muchos hermanos y hermanas. Y Él precisamente habló sobre esto. Dios ha establecido autoridades. Dios ha establecido pastores, líderes. Y Él nos llama a nosotros a sujetarnos, ¿verdad? Dios les ha dado un llamado y Él los va a juzgar. Nosotros, como congregación, lo que tenemos que hacer es respetar ese liderazgo y esa autoridad. Amén. Amén. Faraón, mi hermano, era un rey pagano, muy mal, cuando leemos la Biblia, muy malvado. Era un hombre duro y obstinado que se oponía y maldecía a Dios, como si estuviera cara a cara con Él. Ahora la Biblia, escúcheme bien, nos dice que Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Dios no hace que las personas pequen. Dios, mi hermano, no hace que los hombres sean malos o pecadores. Así que Faraón podría haber sido malvado y obstinado, mi hermano, y escúcheme bien, incluso si hubiera sido un vendedor
como decimos, de canicas, en un pequeño pueblo allí en Egipto. Habría sido un pecador y obstinado sin importar su oficio y dónde vivía él, ¿verdad? Faraón tenía él un corazón duro. Pero ¿sabes qué? Faraón tuvo una gran ventaja. Tuvo algo que muchos de nosotros quizás nunca tendremos. Y aquí vemos la misericordia y la mano de Dios. Faraón escuchó la verdad de uno de los más grandes siervos de Dios. ¡Qué bendición que tuvo Faraón! Imagínense ustedes. Quizás el equivalente sería que tú tuvieras la oportunidad de escuchar el evangelio de los labios de nuestro Señor Jesucristo o del apóstol Pablo. Esto tuvo el privilegio. Faraón. Y podemos ver la misericordia de Dios, porque Él le proveyó a este duro, cabeza dura, un siervo especial, Moisés. Tuvo oportunidad tras oportunidad de arrepentirse, pero leemos en la palabra de Dios que Faraón se negó, ¿verdad? La Escritura nos dice que una y otra vez Faraón mismo, él mismo endureció su corazón. Éxodo capítulo 15, versículo 32, capítulo 9, versículo 39, nos habla que Faraón, él endureció su corazón. Por lo tanto, Faraón, mi hermano, recibió misericordia de Dios una y otra vez. Faraón al inicio, él endureció, pero Dios no envió juicio ahí, como quizás todos nosotros lo haríamos, sino que en su paciencia lo esperó su misericordia. Pero Faraón se endurecía más y más. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Dios derramó misericordia sobre Faraón. Por supuesto, para que él pudiera venir al arrepentimiento, para que él pudiera creer en Dios, para que él pudiera encontrar salvación. Pero la Biblia nos dice que él se endureció más y más, y él decidió, mi hermano, no escuchar a Dios, no escuchar su mensaje. ¿Y qué es lo que sucede cuando una y otra vez el hombre rechaza el mensaje de Dios, el llamado de Dios? ¿Qué sucede? Cuando una y otra vez el hombre decide endurecer su corazón, ¿qué es lo que sucede? La Escritura nos dice que Dios, ahora Dios, endureció el corazón de Faraón. Así que el endurecimiento del corazón de Faraón no comenzó con Dios endureciéndolo, sino Faraón endureciendo su corazón. Ahora, ¿qué significa que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Qué significa esto? En primer lugar, no significa que Dios hizo que Faraón pecara y fuera obstinado. Como hemos dicho, Dios no tienta a hombres a pecar. Tampoco significa, mi hermano, que Dios lo creó con un corazón para condenación. Como nos enseñan estas personas del calvinismo. Si nosotros recordamos en Génesis capítulo 1, versículo 31, y leemos, cuando la palabra de Dios nos dice, y vio Dios que todo lo que había creado, dice, al hombre y todo lo que nosotros vemos ahora, su creación, dice, y digo, que era bueno y bueno en gran manera. Así que, Faraón, el hombre fue creado como un ser
perfecto, ¿verdad? Sin pecado. Por eso es que nuestros primeros padres tenían comunión con Dios. El pecado, mi hermano, del hombre no comenzó antes de la fundación del mundo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, no comenzó ahí. Porque todo lo que el Señor creó al hombre y a la mujer, nuestros primeros padres, nuestro Dios los creó sin pecado. Y esto es lo que estos hombres calvinistas se olvidan. ¿Verdad? No es que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya había creado hombres y mujeres para condenación. Porque la Biblia nos dice que todo lo que Él creó era bueno y bueno en gran manera. Y el apóstol Pablo nos enseña esto, mi hermano. Mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Mire, el pecado entró al mundo, recién está apareciendo el pecado del hombre, estamos hablando del hombre, porque el pecado ya estaba en Lucifer, ¿verdad? Antes. Pero estamos hablando de la humanidad, de nosotros, de los seres humanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Y cuando se refiere a la muerte, no solamente se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a la condenación. Entonces, el juicio de Dios está apareciendo recién aquí, en Génesis. Y por el pecado, dice la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Amén. Amén, mi hermano. En otras palabras, significa que Dios juzgó a Faraón igual que Él juzga a todos los hombres, a todos nosotros. Dios nos juzga por nuestra desobediencia, amén, por nuestro pecar. Faraón endureció su corazón, por lo tanto fue juzgado y condenado por tener un corazón endurecido. Escúchame bien, mi amigo, mi amiga, tú que nos visites. Es el deseo de mi corazón. Que no seas como Faraón. Que puedas abrir tu corazón. Puedas escuchar el mensaje de Dios. Y que esta tarde tú puedas recibirle como el Salvador de tu vida. Escúcheme bien, mi hermano. Faraón sembró un corazón endurecido. Por lo tanto, él cosechó un corazón endurecido, ¿verdad? Ese fue su juicio. Él se endureció y el Señor, nuestro Dios, trajo juicio, endureciendo su corazón. Faraón, mi hermano, midió un corazón endurecido, por lo tanto fue medido como un corazón endurecido. ¿Se dan cuenta ustedes? Dicho de una manera muy simple, la ley de Dios y su naturaleza de justicia obró sobre Faraón tal como lo hacen sobre todos los hombres, tal como Dios lo hace con todos los hombres. Faraón cosechó exactamente lo que él sembró. Él endureció su corazón. Dios lo endureció. Así que es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga. No endurezcas tu corazón. Dios es un Dios misericordioso. No tomes la paciencia y la misericordia de Dios como que si Dios no existe o que Dios es un Dios débil. No lo tomes de esa manera. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de oportunidades. Él no quiere que todos perezcan, sino que todos vengan. Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Pero ¿sabes qué? Dios usó
Y él permitió la maldad de Faraón para llevar a cabo sus propósitos. Nada, ni este cabeza dura del Faraón pudo detener los propósitos de Dios. Dios usó la maldad de Faraón para demostrar su poder soberano y proclamar el nombre de Dios por toda la tierra. Amén. Nada ni nadie podrá detener la mano de Dios, los planes de Dios, sus propósitos. El Señor Jesucristo dice que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Tenemos un propósito, una misión, y eso nuestro Dios, no en nuestras fuerzas, lo va a llevar a cabo. Amén. Hay un mundo a quien nosotros nos debemos. Hay un mundo que necesita escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un mundo que necesita ver vidas consagradas, vidas que estén sirviendo a ese Dios. Así que servir a nuestro Dios es un privilegio. Si tú no lo haces, Dios usará otro. Sus planes y sus propósitos, nada. Ni tú, ni tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque aún tu pecado inspirará a otra persona que vendrá a los pies de Cristo y hará ese servicio que tú no quieres hacer. Amén. Los hombres solamente pasamos. Los propósitos, los planes de Dios son eternos. Amén. Pero esto, mi hermano, no es el único lugar donde podemos nosotros ver la manera como Dios obra con aquellas personas que deciden endurecer su corazón. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Siempre les vengo diciendo, la Biblia es una unidad, la Biblia es una armonía. Y me gozo cuando escuchamos este video y dice, el apóstol Pablo viene y a esas personas que tienen estos errores les presenta el Evangelio y lo analiza de diferentes ángulos, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios. Este no es el único lugar. Ya el apóstol nos había enseñado la manera como Dios obra con aquellas personas que deciden, que endurecen su corazón. No que Dios los haya creado con un corazón endurecido, no. Sino con aquellas personas que deciden seguir pecando y rechazando el llamado de Dios, el mensaje de Dios. Mira lo que dice él en Romanos capítulo 1, versículo 21. Es un pasaje largo, pero lo vamos a leer. Como les dije al inicio, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? El propósito no es correr, el propósito es aprender. El propósito es dejar que Dios nos hable. Así que mira lo que dice el apóstol en el versículo 21, dice, pues sabiendo, aquí el apóstol está hablando de judíos y no judíos, de gentiles y judíos, de toda la humanidad. La manera como es que el hombre ha tratado a Dios, mi hermano. Y este grupo calvinista nos dice que el hombre sin Cristo, el hombre común y corriente, no puede conocer a Dios. Por eso es que Dios ha creado a un grupo de personas para salvación, porque ha puesto algo en ellos para que ellos puedan comunicarse y que puedan ser sensibles al mensaje de Dios. Pero eso la Biblia no nos enseña eso. Mira lo que nos dice Pablo. Dice, el hombre, aquí no está hablando de creyentes, de hijos de Dios, dice, pues habiendo conocido a Dios. El hombre, mi hermano, comenzó así, conociendo a Dios.
Y unos versículos antes, Él nos habla de la manera como Dios se ha revelado al hombre. Y nos habla de la naturaleza. De la misma naturaleza nos habla del poder y la naturaleza. Nos habla de la existencia de un Dios. Así que el hombre, mi hermano, comenzó conociendo a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ente. Si dice, ellos decidieron, dice, envanecerse en sus razonamientos. Ellos decidieron, no es que Dios los hizo así, ellos. Y su necio, dice corazón, fue entenebrecido, fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Recibieron el castigo, igual que Faraón. Ellos decidieron endurecerse. Faraón decidió endurecerse y Dios lo entregó a la dureza más de corazón. Y aquí está pasando lo mismo, ¿sí? Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto el hombre sigue pecando. Por esto, dice, Dios los entregó. Ellos decidieron endurecerse. Dios los entregó nuevamente, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice, y como ellos no aprobaron tener en ellos, no aprobaron, ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. ¿Qué dice? Nuevamente recibieron el juicio de Dios. ¿Cómo? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Escúchenme bien, jovencitos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido, escúcheme bien, no está hablando aquí de cristianos, está hablando del hombre común. ¿Quiénes qué? Habiendo entendido, entendieron, conocieron, entendieron, dice el juicio ¿de quién? De Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, de condenación. No que Dios los haya creado para condenación, ¿verdad? Sino que ellos no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? Qué hermosa es la Biblia. Qué hermosa es la Biblia. Cuando la analizamos, como el apóstol Pablo, de todos los ángulos, armonizando los versículos. Alguien dijo lo siguiente: la Biblia es como un león. La Biblia no tienes que tú defenderla. Al león no lo puedes defender, ¿verdad? El león se defiende a sí mismo. La Biblia se defiende a sí mismo. ¿Qué haces con el león? Suéltalo, león. Suelta la Biblia. Deja que la Biblia habla. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Faraón, mi hermano, sembró un corazón endurecido. Por lo tanto, Dios lo entregó a un corazón endurecido. Faraón midió un corazón endurecido, por lo tanto, Dios lo entregó a la medida de su corazón.
El punto es este. Faraón era un hombre muy pecador y testarudo, obstinado, cabeza dura, como muchos de nosotros. Él rechazó el mensaje de Dios una y otra vez. Por lo tanto, Dios demostró su justicia en Faraón, entregándolo a su propio pecado, a su propia dureza. Dios es Dios. Por lo tanto, Él tiene el derecho de ejecutar su justicia. Él establecido, Él es soberano, Él ha establecido sus reglas de juego. ¿Cómo ser salvos? Si el hombre decide rechazar ese mensaje, entonces se va a encontrar con este Dios, con este juez justo. El apóstol Pablo concluye de una manera muy clara diciendo lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 18. De manera que, hablando de Dios, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero ¿quién comenzó con la dureza? El hombre, ¿verdad? El hombre. Y para terminar, la iglesia inclinando los rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a examinar nuestros corazones. Mi amigo que nos estás visitando, amiga, nos estás mirando a través de esa pantalla, quiero decirte lo siguiente: el hombre necesita con urgencia hacer dos cosas. En primer lugar, estamos examinando nuestros corazones. En primer lugar, necesita buscar el rostro de Dios por misericordia. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Busca a Dios por misericordia. El profeta decía lo siguiente: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mi amigo, Dios está aquí. Como hemos dicho, depende de ti. Tú decides. Dios está aquí. Él está esperando por ti. Y luego nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y luego dice: el cual tendrá de él misericordia. Dios quiere darte de su misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio, escúcheme bien, en perdonar. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere perdonar tu pasado. Y en segundo lugar, necesita de cuidarse de no endurecer su corazón contra Dios. Y esto es muy peligroso. Dios es misericordioso, Él es paciente, pero va a haber un día, al igual que el arca de Noé, esa puerta se va a cerrar. Salomón nos dice lo siguiente: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Fíjense, Dios te ha hablado. No tienes excusa. Dios se ha mostrado de muchas maneras a ti. El hombre que escuchó el mensaje de Dios, el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice no. De repente será, dice, quebrantado y no habrá medicina para él. La pregunta que tengo para ti, mi amigo, mi amiga, es: ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Al igual que Faraón, dureza de corazón. Si es eso, sabemos qué es lo que vas a cosechar. Castigo, ¿verdad?
¿Qué estás haciendo con cada una de esas oportunidades que Dios te ha dado de escuchar su palabra? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tomando esas oportunidades, la misericordia y la paciencia de Dios como un signo de debilidad de este Dios? ¿O como que yo no creo que exista ese Dios? No. Dios es bueno. Dios es amor. Él está esperando por ti. Dios es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios de oportunidades. Y Él quiere darte una nueva vida, mi amigo, un nuevo comienzo. Es el deseo de mi corazón. Que a diferencia de Faraón, no endurezcas tu corazón. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y esta tarde, Él está dispuesto a derramar esa misericordia sobre ti. ¿Por qué no le entregas tu vida a Él? ¿Por qué no levantas tu mano? No esperes. Amén. 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 Estoy más que seguro, convencido que el Espíritu Santo está obrando. No juegues. No juegues con esta salvación. Tú no sabes cuándo la misericordia de Dios se convertirá en juicio para ti. Como dice el Salomón, de repente, en un momento, sin esperarlo, serás quebrantado y no habrá medicina para ti. ¿Por qué no lo haces ahora? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Déjame orar por ti. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Señor que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, es la fuente de salvación. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha levantado la mano. Y Él está dispuesto, Señor, a recibir. A recibir, Señor, tu misericordia. Oh Santo Espíritu, gracias por tu obra en Él, que alumbraste su entendimiento. Pero sobre todo, Señor, Espíritu Santo, que ese corazón fue sensible al mensaje. Bendícelo, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder animarle, enseñarle el camino, que podamos juntos poder crecer, edificarnos en tu palabra. Bendícelo. Tú conoces, Señor, su corazón, tú conoces sus necesidades. Sé propicio a Él. Te damos gracias. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos. Señor, ten paciencia. Que tu misericordia, Señor, caiga sobre nosotros. Perdona, Señor, nuestra desobediencia. Perdona, Señor, nuestra apatía. Perdona, Señor, esas cosas, Señor, que no nos dejan conectarnos contigo. Que no nos dejan, Señor, servirte y servirte con excelencia. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.